Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, bienvenidos a una vez más a su podcast, su espacio, su momento para hablar sobre paternidad y masculinidad, que es lo que más nos interesa. Nos interesa crear un mundo de padres responsables, de padres activos, de padres presentes, pero de padres a la antigua y nada de la bobería esa de crianza comprensiva. Realmente, estaba revisando redes sociales y vi un post de Instagram y realmente se me fue el post y es una lástima porque me gustaría darle el crédito a esta cuenta. La cuenta realmente se me fue del feed y no la pude guardar, no pude darle un like ni siquiera que decía sí este post. Ser padre de un niño varón es vivir con el miedo constante de que tu niño pase lo mismo que tú pasaste como hombre. Y siendo sinceros, esta cuenta tiene toda la razón, está completamente en lo cierto. Porque uno como padre, cuando uno empieza a ser padre, cuando uno es padre y empieza realmente a hacer conciencia de lo que es la paternidad, lo primero que uno quiere como padre es que su hijo no sufra. ¿Y cómo tú sabes que tu hijo sufre o no? Bueno, además de lo que ves, es imaginándote que esas cosas que a ti te pasaron, que a ti te pudieron suceder en un momento de tu vida por el simple hecho de ser hombre o por ser hombre, porque las circunstancias en la vida que vive un hombre y vive una mujer no son iguales para nada. La pubertad no se afronta de igual manera. Todos los problemas, tanto emocionales como físicos, no son iguales entre los hombres y las mujeres, aunque ahora quieran decir que sí. No son iguales. Y uno empieza a imaginar cosas, empieza a decir, bueno, a mí me pasaron tantas cosas, realmente no quisiera que eso le pudiese pasar a mi hijo. Y uno empieza a maquinarse, a darse cuerda en el cerebro, a darse cuerda en la cabeza y enfoca su educación para que a su hijo no le pasen esas cosas que uno vivió, ya sea bullying, inseguridades, maltrato, riñas escolares. Mira, normalmente fajarse, tener una bronca, una pelea es normal. Y es normal en la vida de los hombres. Es parte del ciclo y hay que aprender a defenderse. Hay que aprender a enfrentar los problemas y uno como padre debe darle a estos hijos las herramientas para que ellos puedan enfrentar los problemas físicos. ¿Por qué estoy diciendo problemas físicos? Porque hay muchos problemas que son solamente mentales, o sea, que pasan dentro de la cabeza de nosotros como personas, que inseguridades, complejos, pero hay problemas físicos que hay que aprender a defenderse, hay que aprender a evitar problemas también, porque un problema usted sabe cuándo empieza, pero no sabe ni cuándo termina ni cómo termina. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos a poder enfrentar los problemas y a afrontar los problemas, que para mí son dos cosas totalmente distintas. Nuestros hijos deben saber que los problemas deben evitarse a toda costa. Es mejor hablar, es mejor conversar, es mejor evitar situaciones, lugares, compañías que eventualmente nos van a llevar a tener problemas, porque no hay mejor dicho que dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que enseñarle a nuestros hijos, sobre todo los hijos varones, cómo saber decir que no. Cómo saber decir que no ante ¿quieres un trago? No quiero. Y está bien no quererlo y punto. Hay que saber decir que no. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y decir no quiero. Eso no va conmigo, eso no es para mí. No quiero. Y si quiere realmente, si va con él, hacerlo con seguridad. La mayoría de los problemas que creo que los hombres tenemos a lo largo de nuestra vida infantil y también en nuestra vida de adulto son problemas territoriales, son problemas de supremacía, de ver quién es el más apto, porque realmente el hombre débil no avanza. El hombre débil y el hombre sumiso no avanzan, no progresan en esta sociedad. Y se lo come la sociedad, se lo come todo. Por eso nuestros hijos tienen que aprender a ser machos alfa. Y no machos alfa que ellos sean los líderes, no, para nada. Tienen que saber decir stop. Tienen que saber afrontarse ante un abusador, ante un bullying, saber llevar la situación, saber ponerle un freno ante una situación de acoso. Y muchas veces nosotros los padres estamos ajenos a este tipo de situación. Y nuestros hijos deben tener las herramientas para afrontar esto. Porque nosotros nada más como padres lo primero que tenemos que hacer es recordar de cuando nosotros éramos jóvenes, de cuando éramos niños. Las cosas se repiten, los problemas se repiten, somos seres humanos, los comportamientos se repiten. Cuando veas un abusador, tú tienes que saber qué hacer. Nunca dejarte, como decimos en buen cubano, meter el pie. Dejarte humillar ante nadie.
Porque una vez que a ti te humillen, te cogen la bajita. O sea, te pierden el respeto y la humillación, en vez de parar, lo que va a hacer es repetirse constantemente hasta que nuestro hijo se ponga los pantalones y frene y pare la humillación. Hay que saber afrontarse y no tener miedo a nada, ¿no? Un golpe duele y eso no importa. El golpe pasa, el golpe se cura, el morado baja, la hinchazón baja. No importa, pero la humillación que nos queda, eso que nos calcome la mente de no saber defendernos, de haber sido humillado, eso perdura. Eso es peor que cualquier otra cosa. Y nuestros hijos deben estar preparados para eso, pero no nacen sabiendo. La cosa tiene que ser usted. Usted como padre tiene que aprender a enseñar, tiene que aprender a enseñarle a sus hijos a afrontar este tipo de situaciones. Los bravucones hay que enseñarlos porque siempre va a haber un puto bravucón. Y lo que no puede hacer su hijo es llevarse por la sociedad, es llevarse por las apariencias, es hacer lo que todo el mundo hace para poder encajar, para caer bien, para que todo el mundo lo aplauda. No, tiene que aprender a ser auténtico, aunque eso le cueste ser un lobo solitario. No puede dejarse llevar por las masas, por las multitudes y ser uno más de esta sociedad, uno más del sistema. No, si viene un bravucón, hay que aprender a enfrentar al bravucón. Y ojo, no quiero decir que siempre sea de manera violenta, pero siempre sin bajar la cabeza. Mire, cuando se baja la cabeza, lo hemos perdido todo. Pero hay que saber pensar, hay que saber evitar las situaciones, hay que saber dialogar. No hay nadie que por muy estúpido que sea, que por muy bravo que sea, no se pueda rendir ante una buena conversación, ante el peso de las palabras con razón. Por eso nuestros hijos tienen que saber hablar, tienen que saber defenderse con la palabra y en última instancia, saber defenderse con el puño. Tenemos que enseñarle, aunque nosotros no sepamos, nuestros hijos tienen que saber defenderse con los puños. Porque es así, porque la sociedad se los va a pedir, porque eventualmente si quieren ser hombres de verdad, si quieren ser buenos padres, buenas cabezas de familia, tienen primero que defenderse a ellos y después aprender a defender a sus esposas, aprender a defender a sus hijos, aprender a defender lo que es de ellos, sus familias. Realmente la violencia no es el camino, pero hay momentos que no hay otra manera y no se debe tener miedo a la violencia. Se debe evitar a toda costa, lo quiero decir aquí, la violencia se debe evitar a toda costa, pero si no hay otro camino, debemos estar dispuestos a todo. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras familias. Y se tenía que decir y se dijo, pero nuestros hijos deben tener la suficiente inteligencia para saber cuándo llegar a la violencia y para saber cuándo no llegar a la violencia y cuándo un acto violento puede repercutir en un futuro y para mal, porque nunca termina en nada bueno. Deben saber qué lugares visitar, con quién visitar, qué amistades te convienen, qué acciones te convienen, qué estudiar, qué turnos de clase puedes saltarte. Todo, que incluso hasta las novias deben saber escoger bien a las novias, porque una mujer machista que existe es peor que un hombre machista. Cuando una mujer está dentro de un ambiente tóxico, solo espera que su pareja sea igual de tóxica y eso te puede llevar a ti y a nuestros hijos por mal camino, puede llevarte incluso hasta la muerte. Por eso nuestros hijos lo más importante que tenemos que hacer es enseñarlos a pensar y a defenderse y perder el miedo a pelear, porque una de las cosas que yo creo que realmente más me preocupan como hombre, que a mi hijo no le pasen, es eso, la presión social. Primero, sucumbir a la presión social. Segundo, es tener ese miedo a pelear, porque todos hemos tenido miedo alguna vez de pelear. Todos hemos tenido algún bravucón que es el que de verdad nos saca la caca, el que de verdad nos da miedo. Pero hay que saber enfrentarse a ese tipo de bravucones, hay que saber enfrentarse a todo, hay que saber enfrentarse a las novias, a las relaciones de pareja, sobre todo cuando son adolescentes. Las mujeres evolucionan años luz por encima de nosotros los hombres. Cuando nosotros todavía estamos jugando Free Fire, ya las mujeres están pensando otras cositas, sobre todo están pensando en otras cosas. Y nuestros hijos deben tener la capacidad de analizar a las mujeres, de analizar a esa niña que mira y no darle valor. Incluso pelearse por una mujer. No, si te fuiste con otro es tu problema. Tú te lo pierdes, yo no voy a enredar mi vida por ti. Hay que aprender a escoger la indicada, no esa que anda con 35,000 tipos, que tiene un historial larguísimo, que se empata con cualquiera, sobre todo que se empata con cualquiera que tiene dinero. Esa, mira, cuchiplín y ya, y bótala. Esas son mujeres para un rato, por una noche, pero no por una relación seria, ni teniendo 15 años, ni 25, ni nada. Y hay que saber escoger, hay que saber darle lugar a ese tipo de mujeres. Y eso es una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado como hombre. Y por tanto me preocupa que le pase a mi hijo varón. Por eso creo que nuestra tarea como padre, cuando tenemos un hijo varón, es acordarnos de las cosas que nos pasaron y nos pasan a nosotros y tratar de ayudarlos
para que ellos mismos puedan enfrentar por sí solos estas situaciones, tengan armas, tengan herramientas. También enseñarle a nuestros hijos que más vale las conexiones, más vale cómo tú te relaciones con tu medio que el propio talento. Hay que aprender a ser inteligente. Nuestros hijos tienen que ser inteligentes y sobre todo los hombres tenemos que ser inteligentes para poder llegar a ser cabezas de familia, poder llegar a tener esa responsabilidad, poder llegar a cumplir el rol que tenemos porque somos hombres y debemos ser figuras fuertes. Debemos ser quien tome la iniciativa en todos los sentidos. No podemos dejar llevarnos por la vagancia, por la flojera, por el miedo al que dirán, por el miedo a avanzar. Y nuestros hijos deben estar preparados. Y usted, si es un padre que me está viendo, acuérdese, recuerda todo lo que a usted le pasó cuando niño, los problemas que tuvo, las situaciones, lo que le preocupaba, lo que le preocupa ahora mismo. Y trate de enseñarle a su hijo en base a eso, a que él no le pase eso. Denle las herramientas, converse con él. Véase en él, refléjese en él. Denle todas las herramientas posibles para que a él no le pase eso que a usted le pasó o eso que a usted le preocupa. Y nada, señores, yo soy Tommy Cordoví y este es un podcast, un espacio, un video, un canal de YouTube para que todos nosotros, los padres, los buenos padres, los que nos sentimos verdaderamente padres, o el que quiere ser padre, o simplemente usted es un hombre que está cansado de tanta bobería en estos tiempos de hoy y necesita hablar, oír, escuchar cosas de hombres sin tener miedo a que lo critiquen, a que sea ofensivo, a que le hagan bullying, a que lo funen. Este es su espacio. Yo soy Tommy Cordoví y nos vemos en un próximo capítulo, video, episodio, lo que sea. Chao.